Eh, deja de compartir. Creo que vamos a... Mario, tenemos que... No. Ah, hice algo mal. Perdón. Pero aparece siempre... ¿A dónde hay que pasarlo? Ya se quitó. Ajá. ¿Y dónde tú pisaste para yo no confundirme? Exacto. Pero está adelantando. Y es para atrás. ¿Por qué aparece dejar de mensaje? Compartir? Le damos dejar de compartir. ¿Y cómo lo quitamos? No se quitó. Ya, ahorita ya está. Ah, maravilloso. Esta es lo cierto. Lo puedo rodar un poquitito para aquí. Entonces, volvamos aquí. Muy bien. Ah, sí, ¿les parece? Digo yo. No. Ah, sí, que no esté muy frío. Está perfecto, está perfecto, sí. Entonces tengamos el agua preparada. Sí. Pues, terminar esa oración para que no se vayan todos. Sí, entonces vamos a tratar de hacerlo, ¿qué? 15 minutos para que dé chance para que ustedes son lo que usted se tome, nosotros nos ajustamos para terminar. Así, lo importante es nosotros que hables tú, lo que pongas, y nosotros. No, está muy bien. Hacemos así, como ¿Cuánto tiempo tienes que lo podemos hacer. No, como quieras, pero sí, no más de 20, no más de 20. 15, yo creo que está bien. 15, máximo 20. ¿Sí? ¿Está bien? Media. No, está perfecto para que nos dé hasta la... Si no, ya no doy toda la bienvenida completa, por eso te he preguntado. ¿Qué te parece? Sí, 20 minutos para que tú puedas hacer lo que tú quieres. No, sí. no se preocupe. A mí lo que dejamos abierta la capacidad. Sí. Yo aquí me quedo. No, pero vamos a hacerlo. Sí. Bueno. Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el Ius Constitucionale Comune en América Latina, ICAL por sus siglas. El día de hoy nos acompaña nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Desde luego también una invitada muy especial, me refiero a la profesora Mariela Morales Antoniazzi. También nos acompaña el doctor Carlos Reyes Díaz. Y finalmente el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Reitero nuevamente nuestra más cordial bienvenida y sin más le cedería el uso de la voz a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Por favor, doctor. Muchas gracias, maestro Mario. Antes de iniciar este evento, deseo saludar con mucho afecto a quienes me acompañan en el presidium, la doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. El doctor Rodrigo Brito Melgarejo, jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, el doctor Carlos Reyes Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también profesor de esta facultad y amigo muy querido.
desde luego el maestro Mario Molina, catedrático también de la facultad, y deseo expresar también una bienvenida afectuosa a quienes nos acompañan en este auditorio: Antonio Martínez Báez, distinguidos docentes, investigadoras, investigadores, alumnas, alumnos que nos acompañan. Es un motivo de gran alegría y profundo honor recibir y dar la más cordial bienvenida a la doctora Mariela Morales Antoniazzi, reconocida a nivel mundial como una de las principales impulsoras del proyecto Ius Constitucionale Comune en América Latina, y que inclusive ha participado de manera entusiasta en la actualización de nuestros planes de estudio del área correspondiente, y quien se distingue además también por una labor sobresaliente como profesora invitada en prestigiosas universidades de la región. La noción y el desarrollo del Ius Constitucionale Comune comenzó a gestarse gracias al trabajo conjunto de un grupo de juristas e investigadores de Europa y América Latina en el seno del Instituto Max Planck. Primeramente bajo la dirección del profesor Armin von Bogdandy. Este esfuerzo colaborativo, que se ha sostenido por más de 2 décadas y ha tenido como eje central el análisis crítico de los complejos desafíos jurídicos que enfrenta nuestra región latinoamericana. En el proceso de esta construcción, la reflexión sobre los problemas planteados se ha llevado a cabo desde la óptica del derecho público, en tanto que la finalidad del proyecto radica en situar al derecho como guía rectora del ejercicio de la autoridad estatal. En este sentido, el Ius Constitucionale Comune en América Latina se ha configurado como un enfoque regional de carácter transformador que busca ir más allá de los moldes tradicionales del constitucionalismo. Surge de la cruda conciencia de las condiciones de vida inaceptables que persisten en la región y propone una verdadera renovación de la vida política y social mediante el fortalecimiento de la democracia, la consolidación del Estado constitucional de derecho y la vigorización de los derechos humanos. Conviene subrayar que el Ius Constitucionale Comune no se orienta a una integración meramente pragmática entre los países latinoamericanos. Su apuesta esencial consiste en edificar un constitucionalismo regional que impulse la promoción y la garantía de los derechos humanos bajo una lógica de protección supranacional. Desde esta perspectiva, el Ius Constitucionale Comune en América Latina, también conocido como el ICAL, justo hace alusión a una inclinación insólita de la región que persigue la concreción de un constitucionalismo transformador. Este proyecto se articula en torno a nuevos paradigmas para comprender y analizar el derecho público en el marco de la globalización jurídica, tomando como eje el estudio de los ordenamientos destinados a la salvaguarda de los derechos humanos. En el corazón de estas aspiraciones se advierte una profunda interrelación entre el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho comparado, cuyo entrelazamiento ofrece un horizonte fecundo para repensar las instituciones y prácticas jurídicas en América Latina. El Ius Constitucionale Comune se orienta igualmente a consolidar la noción de un Estado abierto, consciente de que los ordenamientos jurídicos
contemporáneos han trazado canales de interconexión y diálogo con el derecho internacional. Dicho vínculo se ha institucionalizado en muchos casos a través de cláusulas constitucionales de apertura y de reenvío que permiten armonizar la interpretación de los textos fundamentales con las disposiciones de origen convencional. Comprender el Estado abierto implica, por tanto, reconocer la edificación progresiva y concurrente de un constitucionalismo transformador cimentado en una visión multinivel para la tutela efectiva de los derechos humanos. Como puede advertirse, el Ius Constitutionale Comune constituye un proyecto de enorme relevancia para el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, les extiendo una cordial invitación a acercarse a su estudio y dispongámonos a escuchar a una de las voces más reconocidas en esta materia, como lo es la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus interesantísimas reflexiones, estimada directora. Sin duda muy valiosas para introducir y contextualizar la temática en torno al ICAL, en torno al Ius Constitucionale Comune, y además me atrevo a decir, estimulantes para el interés de nuestros estudiantes, de nuestras y nuestros estudiantes, para adentrarse en estas interesantes cuestiones. Bueno, pues tocaría ceder el uso de la voz a nuestra invitada, una invitada muy especial, quien es la profesora Mariela Morales Antoniazzi. Me permitiré leer una brevísima semblanza. ¿No hace falta? Solamente brevemente decir que actualmente es investigadora senior del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Tiene la palabra, doctora. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí por muchas razones. Me voy a limitar a mencionar 3. Primero, porque estoy muy agradecida que un viernes por la tarde hayan atendido la invitación de nuestra directora, Sonia, de nuestro director del posgrado, Rodrigo, Mario, gracias por el apoyo, a mis colegas y amigos, Fausto Kubli, los voy a mencionar en el orden en que han estado en el instituto, Fausto Kubli, Carlos Reyes y José Daniel Chávez, pero a todas y todos ustedes que están aquí para un poco conocer de qué se trata. ¿De qué se trata? Entonces, mi primera palabra es gratitud y en ese sentido estoy muy contenta por estar aquí. La segunda razón, y que creo que nos interpela a todas y todos, es precisamente lo que dice ese mural, que fue el que inspiró a nuestro director Armin von Bogdandy para crear el concepto que nos convoca una vez más aquí. Estamos hablando del año 2012, aunque la expresión Ius Constitutionale Comune en América Latina ya había emergido en 2008. Pero este mural dice, sin teoría revolucionaria no hay revolución. Entonces, los estudios sobre las teorías y los conceptos son útiles para que nosotros podamos definir las realidades, saber cómo desde una perspectiva jurídica, pero cada vez más multidisciplinaria, podemos comprender no solamente a México, sino México en el concierto de su pertenencia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la comunidad internacional, es decir, con todo el régimen de Naciones Unidas. Y la tercera razón por la que estoy muy contenta, y perdonen que estoy tomando estos minutos de mi tiempo, pero creo que esta relación personal que estamos empezando hoy puede basarse en que cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Y estamos muy contentos en esta mesa
y José Daniel, que ha estado siempre de bisagra, puente y enlace, en anunciar que hemos participado en la actualización del plan de estudios, gracias a que la directora lo ha actualizado. Después tendremos la materia del ius constitucionale comune estrictamente, y que con todas y todos ustedes vamos a trabajar el primer manual sobre el ius constitucionale comune en América Latina. Así que agradezco a esta facultad. Ustedes seguramente todas y todos han escuchado que se hace camino al andar. Estamos entonces en un nuevo punto de partida, y lo que quiero invitarlos es que aprovechen que he viajado 11,000 kilómetros para estar aquí, y les vamos a robar muy poquito del tiempo. Haremos un brevísimo recorrido, pero acompáñenme en esta navegación americana de la que hablaba don Sergio García Ramírez. Estoy muy orgullosa de estar en este edificio Jorge Carpizo, y justamente la directora hablaba de edificar la tríada. Así como el edificio nos da una imagen y nos evoca nombres de juristas que han dado grandes contribuciones, especialmente Jorge Carpizo decía que las armas de la academia son las ideas. Efectivamente, yo solo les voy a dejar hoy una idea, que es el ICAL, y en consecuencia, pues avisarles que tenemos disponible todas estas publicaciones y que vamos a ir creando esta nueva etapa del camino. Entonces comienzo. El contenido está así porque lo vamos a construir entre nosotros. Primero, hablarles del contexto. Rápidamente, ¿por qué hemos hecho esta propuesta del ICAL? Y me detengo en sus siglas. Ius, derecho. Pregunto en esta sala, y solo con la señal de costumbre me levantan la mano. ¿Quiénes han visto derecho constitucional? ¿Quiénes han visto introducción al derecho? Muy bien. ¿Quiénes han visto derecho internacional? ¡Qué maravilla! Pero ahora sí me dieron una sorpresa, porque sí tenemos entonces algunas bases, algunos cimientos para comprender por qué hablar de un ICAL. El ius es derecho. No son buenas voluntades lo que analizamos, sino es estrictamente el marco normativo. Constitucional lo decimos en un vocabulario amplio del derecho público de este siglo XXI. ¿Dónde está el derecho internacional, el derecho comparado, el derecho constitucional y, en definitiva, todo el derecho público que está permeado por esa garantía de la tríada democracia, Estado de Derecho y derechos humanos? Común no quiere decir, mis queridas alumnos y alumnos, que estamos hablando que México es igual que Paraguay. No, estamos diciendo que tenemos problemas comunes, que tenemos, por supuesto, bases comunes, bases jurídicas, influencias comunes, desarrollos comunes. Puede ser que el bloque de constitucionalidad tenga en México otra denominación, pero parámetro de control de regularidad, por fin, es ese nombre que yo lo he conocido siempre como el bloque de constitucionalidad, encierra un concepto que tiene un cuño latinoamericano. Y quiero decirles que este enfoque del constitucionalismo regional transformador en América Latina intenta rescatar todas las convergencias que tenemos en categorías jurídicas, como el control de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, la apertura de nuestras constituciones, muy específicamente artículo 1 de la Constitución mexicana, que se puso a la vanguardia después de un recorrido que ya se había transitado con las constituciones de finales de los 80, Brasil del 88, Colombia del 91, la reforma constitucional de Argentina del 94. Entonces, lo primero que me interesa rescatar con ustedes es que cuando hablamos de los procesos de autocratización, antes Diego Valadez, Jorge Carpizo habían analizado muy acuciosamente
qué entender por hiperpresidencialismo y las consecuencias que tiene para nuestros regímenes jurídicos. Cuando hablamos de los déficits institucionales, imagínense, patrones históricos de discriminación, nuestros pueblos indígenas, comunidad LGTBI, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, todas las categorías que van dentro de esa desigualdad estructural y de la exclusión, porque no podemos olvidar que América Latina lamentablemente es la región más desigual y más violenta del mundo. A la vez, tenemos un gran potencial en la creación que hemos hecho con grandes innovaciones en el ámbito del derecho y tiene entonces concebir el derecho como un instrumento de transformación, con un potencial de transformación para cumplir esas promesas que están en las constituciones y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, una segunda invitación. Todas y todos ustedes tienen que saber qué establece nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una obligación, es un mandato, porque en esa medida podemos formarnos mejor, pero también podemos incidir en el espacio que tenemos en nuestras familias, en comprender los discursos políticos, en abordarlo desde nuestras discusiones en las clases. Por eso es que cuando intentamos describir este fenómeno, estamos aludiendo a lo normativo, a lo jurisprudencial, al discurso académico que lo ha acompañado. Por eso, ¿por qué un ICAL? Porque nos permite aproximarnos desde un concepto. ¿Qué es el ICAL entonces? Y podríamos hablar del espacio jurídico común latinoamericano. Tenemos 3 dimensiones que son claves y esto es lo que sí me interesa a mí destacar. El ICAL es un concepto. No podemos esperar del concepto sino solamente la descripción del fenómeno jurídico. Entonces, tengo que decirles que a veces escucho, bueno, porque el ICAL tiene que hacer. El ICAL no hace. El ICAL es un concepto que nos permite describir este fenómeno jurídico. ¿Qué es típico de América Latina y que no lo tienen otras regiones del mundo? Tenemos unas constituciones que son especialmente abiertas al derecho internacional de los derechos humanos, pero también al derecho de la integración. Recordemos que existe una larga tradición en hablar de las Américas y la integración de las Américas, pero nosotros aludimos a la parte de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. Tenemos las constituciones, tenemos el régimen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con todo su corpus juris. No es solamente la convención, tenemos convenciones interamericanas, tenemos un desarrollo de la Comisión y de la Corte. Todas y todos sí seguramente han escuchado con los casos que afectan a México, desapariciones, feminicidios, problemas de la jurisdicción militar. Tenemos entonces una cercanía con un sistema al que pertenece México y que está obligado. Somos juristas, entonces no son buenas voluntades de los gobiernos de turno. Se trata de obligaciones internacionales del Estado suscritas en ejercicio de su soberanía. ¿Y por qué les resalto esto? Porque estamos viendo en la actualidad que se acude a una noción de soberanía, pero que está invisibilizando esa misión que tiene por mandato constitucional y por mandato de los tratados a lo que se ha obligado, que la dignidad humana tiene que ser el límite del ejercicio de esa soberanía. Y esto es muy importante, mis queridas y queridos alumnos, que lo sepamos argumentar, que lo estudiemos, que lo profundicemos. Y hay un discurso de los derechos humanos, hablábamos con Sonia, hemos avanzado hasta aquí, 20 años de construcción colectiva, donde el instituto es una plataforma de apoyo, pero que vienen nuevos retos y nuevos desafíos. Por eso hemos integrado una red. Son más de 900 colegas que están en distintos países de América Latina que estamos trabajando con este enfoque. Entonces, cuando yo les decía
que vamos a actualizar el plan de estudios es que esta facultad va a incorporar esta noción, cómo entonces estudiar el derecho, no desde la pirámide, como nos enseñaron siempre, porque esto quedó en el pasado. Estamos permeados por un orden internacional y estamos obligados a cumplir esos mandatos de la convención y de los tratados. Entonces, activar la red, lo hablaba con Rodrigo, podemos hacer tesis de maestría y de doctorado en las áreas específicas que les interese. No, perdón, me estaba equivocando. Función del ICAL. Entonces, ¿por qué aportar un concepto? Un concepto que se inscribe en un constitucionalismo transformador. Y quiero aclarar este concepto de constitucionalismo transformador. Este término se debe al profesor Clark Kerr, que estaba acuñándolo al constitucionalismo sudafricano. Sin embargo, esto data de 1997. En América Latina, esta constitución de Brasil del 88, pero paradigmática la constitución de Colombia del 91, incorporó una carta de derechos, incorporó un catálogo muy amplio, incorporó la Corte Constitucional de Colombia y se comenzó a interpretar el derecho en función de esos déficits estructurales a los que hacía alusión la directora de la facultad. Cuando estamos hablando de esos déficits estructurales, estamos refiriéndonos a la exclusión, a que la mayoría no está inserto en la mayoría de los sistemas: educación, salud, trabajo, vivienda, alimentación, agua. Eso lo demandan nuestras constituciones y exige una interpretación de los órganos jurisdiccionales, pero también de las autoridades del Poder Ejecutivo, también del Legislativo cuando aplican las leyes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos una red que trabaja en comunidad de práctica? Justo órganos internacionales, órganos nacionales, defensoras y defensores de derechos humanos, academia. Nos toca desde la academia entonces jugar este papel importante, demostrar este constitucionalismo transformador, que no se confunda con otros conceptos, porque el llamado de entender el constitucionalismo transformador es para la interpretación del derecho, siempre respetando las bases del constitucionalismo. ¿Y cuáles son? Separación de poderes, control del poder, garantía de los derechos, garantía de la democracia. Yo les invito, el profesor Armin von Bogdandy, director del instituto, publicó una obra que se titula ¿En nombre de quién? Ya tiene una década, para hablar de la legitimidad democrática de los órganos internacionales, de los tribunales internacionales. Y les corresponde estabilizar las expectativas normativas de la población. Y yo no puedo, yo viéndoles las caras desde aquí, y de verdad motivada por este mural que nos ha llevado a tratar de ir configurando cada vez más y mejor el concepto, tengo que decirles que tenemos el papel desde la academia de vincular el derecho con la realidad. Se trata de abrir caminos y cerrar brechas. Y en lo personal considero que esta reforma constitucional, que llevó una reforma del Poder Judicial, ha mostrado regresión en todos los estándares universales, regionales y comparados de la independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué me interesa destacarles esto? Porque ustedes tienen que formarse en clave de esta interacción entre los estándares internacionales y los nacionales, en promover este constitucionalismo transformador, pero con el respeto absoluto de la sociedad democrática, de los estándares de la sociedad democrática. Y eso significa el respeto del Estado de Derecho y, por supuesto, de los derechos. Pero ¿qué es importante? Que estas garantías sean efectivas, porque si no nos quedamos solo en los textos y eso no conviene. Como decía don Fitz Zamudio, el texto sin contexto es pretexto. Tenemos que lograr que
este Estado de México, que tiene tratados suscritos. Yo les invito, ustedes que son expertos, yo no, pero ustedes son expertos con el ChatGPT, con todas estas nuevas tecnologías, busquen cuántos tratados ha suscrito el Estado de México, a qué está obligado, qué le representa el cambio climático, la inteligencia artificial, qué nos demandan de los estándares de protección de mujeres, de niñas y adolescentes, de personas mayores, por mencionar algunos ejemplos. Eso es a lo que ustedes están obligados a estudiar. Efectivamente, no todos se van a dedicar a los derechos humanos, pero si van a ejercer, estas herramientas les sirven para defender mejor a sus clientes. Si van a ejercer una función pública, les va a permitir un acervo que al conocerlo lo pueden poner en práctica. Es independiente de a lo que se vayan a dedicar cuando terminen la carrera de Derecho, formarse es una exigencia, pero estamos desde el privilegio de tener estas herramientas para aplicarlas. No se nos olvide, la pandemia nos dejó muchas lecciones y no está tan lejos. Lo que pasa es que ahora un colega mío, politólogo, dice, pues pareciera que se quedó en la prehistoria, pero tenía que habernos enseñado que la desigualdad en el mundo nos llama a que el derecho sea realmente un instrumento para incorporar a las poblaciones excluidas, pero no excluyendo, para cumplir estos estándares que nos han costado muchas vidas a la humanidad y para respetar esas bases, esos pilares fundamentales del constitucionalismo. Un concepto que me encantaría, lo he ido acuñando, y es el de interamericanización, y eso significa que los estados tienen que ir incorporando los estándares del orden público interamericano, del corpus juris interamericanos, y yo les mencionaba 3 ejemplos: personas mayores, derecho a la salud o derecho de los pueblos indígenas. Otra noción que les invito a estudiar y profundizar: impacto transformador. Porque ustedes van a encontrar siempre, bueno, ¿de qué nos servía una corte que las sentencias no se cumplen? Y ese es un análisis muy simplista. No podemos quedarnos en el concepto de cumplimiento. Por ejemplo, todo lo que pasó con los 43, la movilización que implica, lo que significa para las madres buscadoras, lo que significa para el discurso internacional de estas luchas, va mucho más allá si se han cumplido todas y cada una de las órdenes. Por eso hay que poner la mirada en impacto transformador. Y como me queda muy poco tiempo, les invito a ver a analizar el derecho al cuidado, que es el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado. Es muy reciente, de este mes pasado, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, y nos permite identificar, y es un ejemplo que les quería traer para que no crean que solamente es lo teórico, lo conceptual, sino que encontramos ese conjunto de normas, universal, interamericano, nacional. Podemos igual tener lecciones desde la academia, cómo se ha ido construyendo, cómo es que podemos interpretarlo desde un diálogo, lo nacional, lo internacional y lo interamericano, cómo desde el discurso podemos seguir avanzando. ¿Podrían ustedes decirme, ¿tiene futuro el ICAL? Yo creo que sí, lo vamos a empezar a enseñar desde enero en esta Facultad de Derecho. Y cierro con números. Hemos realizado 328 coloquios, hemos realizado seminarios anuales, 20 en Alemania, pero a lo largo de estos 21 años hemos realizado eventos como estos en toda América Latina, más de 40 publicaciones, todas accesibles online. Ustedes pueden acudir a todos estos, diríamos, a todas las obras colectivas que dan distintas miradas. Creemos en estas nuevas generaciones de juristas. No se olviden que se publicó la OC 32 por la Corte Interamericana y justamente las generaciones presentes y futuras, este enfoque intergeneracional es clave. Más cooperación, más academia y, si me preguntan, más ICAL. Gracias. Muchísimas gracias, profesora,
por estas reflexiones tan interesantes. Agradecerle de la manera más sentida, más sincera. Y de verdad, bastante interesante este recorrido conceptual que clarifica, que contextualiza las dimensiones estructurales, las dimensiones fundamentales del ICAL y sobre todo desde una perspectiva de actualidad y también de futuro. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, pues tocaría escuchar los comentarios del doctor Carlos Reyes Díaz, quien es doctor en Derecho por la UNAM, actualmente profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y aquí en nuestra facultad. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mario. Bueno, saludo con mucho gusto a todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas, al doctor Rodrigo Brito, jefe de la División de Estudios de Posgrado, a mi querida amiga y magnífica académica Mariela Morales, a quien hemos escuchado ya en muchas ocasiones aquí en México y en otros lugares, en esto que se ha convertido ya en un edificio jurídico, un edificio que además no se termina, ya lo han dicho aquí, lo decía nuestra directora, es una edificación progresiva, pero además permanente. Es un edificio que nunca se termina de concluir, pero que siempre que viene Mariela y siempre que viene el profesor von Bogdan de aquí, y en cada uno de estos 328 coloquios se pone una piedrita más en una edificación que busca consolidar precisamente este jus comune constitucional latinoamericano, que fundamentalmente se construye sobre una base sólida del respeto de los derechos humanos y que fundamentalmente parte pues de una historia compartida, de una historia jurídica compartida que tenemos en América Latina, pero que se fundamenta especialmente en la protección efectiva de los derechos humanos, como ya lo han dicho aquí, como ya lo dijo Mariela. Lo cierto es que este concepto, esta idea del derecho constitucional visto desde una perspectiva del derecho público comparado, nos hace pensar que precisamente el derecho que nosotros tenemos aquí en México no nace pues de una fuente estrictamente nacional. Los problemas, ya lo dijo Mariela, son absolutamente compartidos y precisamente las soluciones a las que tenemos que llegar tienen que partir de una misma base de conocimiento compartido y esa base es el respeto de los derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente, la Convención Americana forma parte de un eje central de donde parten estas ideas, pero la Corte Interamericana ha consolidado muchos de estos principios, ha interpretado muchos de estos principios de la Convención Americana y las constituciones nacionales también han fortalecido estos derechos. De manera que precisamente, yo siempre he pensado, el derecho internacional surge precisamente como o en momentos de crisis. El derecho internacional se crea para momentos de crisis, para momentos de desafíos internacionales, para momentos en donde tenemos que utilizar ya no una herramienta estrictamente local, sino una herramienta más global quizá, para poder atajar esos problemas y para enfrentar los desafíos que tenemos hacia adelante. Entonces, si tenemos que partir de esta idea, yo celebro, de verdad, celebro y felicito a quien va a encabezar este proyecto, mi querida directora, de construir un plan de estudios que además se tiene que replicar, por supuesto, también acá en el posgrado, porque es una materia, no es que se vaya a enseñar jus constitucional a los alumnos, sino que el jus constitucional se va a incorporar a las áreas del derecho que se van a impartir aquí, de manera que parte como un área transversal en donde todas las áreas del derecho tienen un anclaje en el respeto de los derechos humanos y en la dignidad humana, como ya lo dijo Mariela. Celebro de verdad esta iniciativa. Creo sinceramente que estas bases mínimas del constitucionalismo de las que hablaba Mariela tienen que formar parte de ese piso mínimo que cada vez tiene que elevarse un poco más para poder evitar justo momentos tan desequilibrantes como los que tenemos en América Latina en este momento, de la erosión de las instituciones,
del desafío, claro, a la independencia judicial y de la destrucción gradual, a veces contundente de nuestros avances democráticos. Solo con una herramienta como la del Jus Constitucional Comune podemos enfrentar estos desafíos de manera conjunta, no aislada, no como una tarea que le corresponde a México, sino como una tarea que compartimos todos en el continente y que podemos juntos con esta misma herramienta resolver este tipo de desafíos. Yo lo dejo ahí solamente para comentar. Felicito como siempre a Mariela que viene y nos trae una luz de esperanza en momentos difíciles para nuestro país y para nuestro derecho, pero también celebro que con la herramienta, con el eslabón, con el anclaje de la academia, se pueda fortalecer esta herramienta jurídica para la enseñanza del derecho para todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades, Mariela. Muchísimas gracias, doctor Carlos Reyes. Sin duda coincido plenamente con usted cuando refiere esta cuestión de los momentos de crisis, como los momentos de crisis que son determinantes para la construcción de de todo este entramado teórico, jurídico, en fin. Bueno, pues tocaría turnar el uso de la voz al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es profesor de tiempo completo aquí en nuestra facultad y jefe de la División de Estudios de Posgrado. Querido Rodrigo, adelante. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad me da muchísimo gusto estar presente en esta mesa y también, como decía la profesora Mariela Morales, por muchas razones. En primer lugar, por la apertura que ha mostrado nuestra directora, a quien debo de verdad agradecer siempre esa disposición al diálogo, al debate, esa apertura a escuchar nuevos enfoques, a esta disposición a tratar de cambiar la manera en que entendemos el derecho, que es algo que me parece es muy necesario actualmente por los tiempos que vivimos, como decía la profesora Morales Antoniazzi. Muchas gracias, querida doctora. Muchas gracias también a la profesora Mariela Morales por esa generosidad que siempre ha mostrado. Dicen que el elogio frente al elogiado cobra aspecto de falsa adulación, pero debo decir, profesora, que es muy grato siempre escucharla, saber que ese cariño que tienen las personas que dentro de este proyecto en el Instituto Max Planck tienen a la Facultad de Derecho y a ese punto de partida que se dio, y ella lo ha hecho, y ella lo ha mencionado, a partir de muchos de los debates que se han dado en nuestra universidad. Creo que eso debe de llenarnos de orgullo y debe comprometernos a seguir los debates que se han generado a partir de una discusión que me parece no puede sino continuar. Muchas gracias a Carlos también, que es un ejemplo de las personas que se han formado también en el Instituto Max Planck, a Mario, que es una persona que ha trabajado este tema desde su tesis de licenciatura, desde su tesis de maestría, y me parece que ahora con la intención de continuar precisamente con este debate en la tesis doctoral. Muchas gracias a José Daniel, a las profesoras y a los profesores que nos acompañan. De verdad que es muy, muy grato estar por aquí y yo no me voy a robar muchos minutos, simplemente quiero retomar algunos aspectos que se han puesto sobre la mesa por parte de quienes han hecho uso de la voz antes de mí, y creo que, pues dado que ellos lo han expresado de manera muy, muy pues muy clara, creo que podemos cerrar simplemente diciendo que este esfuerzo, como se ha dicho en estos minutos, debe ser un esfuerzo compartido, un esfuerzo que nos haga pensar que el sistema interamericano de derechos humanos surgió precisamente, como se ha dicho, como una respuesta frente a violaciones a derechos, como una respuesta frente a abusos de poder, como una respuesta frente a los autoritarismos. Debo decir que estas discusiones no son nuevas. La doctora Venegas ha generado también la posibilidad de hacer debates sobre los desafíos que enfrenta el constitucionalismo y la democracia en América. Hace poquito concluimos un diplomado de 10 meses en los que precisamente planteábamos desde Canadá
hasta Argentina, cuáles eran los retos que enfrentábamos en nuestro continente. Y lo que me sorprende a mí es que como conclusiones de esos debates, casi siempre los profesores, las profesoras que participaban en este diplomado concluían que los riesgos de nuestra democracia, los riesgos que enfrenta nuestro constitucionalismo eran pues retos comunes, ¿no? No importaba si los gobiernos eran de derecha o los gobiernos eran de izquierda, siempre las amenazas tenían un denominador común. Y ese denominador común, debo decir, es el que se trata de atajar a partir de estos diálogos que han dado origen, como lo decía la profesora Morales Antoniazzi, como lo decía nuestra directora, a esos estándares que van conformando un derecho común que no podemos dejar de lado, un derecho común que debemos seguir estudiando, un derecho común que nos debe hacer cambiar la perspectiva que tenemos acerca del derecho. Muchos de nosotros hemos estudiado el derecho a partir de una idea de jerarquía de carácter piramidal. Pues hay que cambiar esa idea, como decía la profesora Morales, ¿no? Quizá no pensar en esta pirámide, en esta jerarquía de carácter piramidal, sino pensar en una jerarquía de carácter reticular, una jerarquía que se nutre a partir de un diálogo, pero un diálogo en doble vía, un diálogo que se genere al interior de los estados para nutrir al sistema interamericano, pero que se convierta en cada vez un mayor número de estándares internacionales en el sistema interamericano que nutran las tradiciones constitucionales de nuestros estados. ¿Con qué finalidad? Como ya se ha dicho, con la finalidad de proteger los derechos humanos y sobre todo la dignidad humana, evitar que sigan presentándose estas desigualdades que son constantes en nuestro continente, y esas desigualdades, ya se ha dicho en muchos foros, pues se atacan precisamente a través de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Esta triada de la que nos hablaba la profesora Morales Antoniazzi es una triada que no debemos perder de vista y que debe ser la hoja de ruta para la construcción de un constitucionalismo común que apunte cada vez en mayor medida a pues seguir protegiendo los derechos y a seguir pensando en esta idea de convergencia, de desarrollo, de diálogo constante, como lo decíamos, para fortalecer a nuestro sistema interamericano. Creo que muchas veces encontramos descontentos, encontramos de alguna manera, un escenario que quizá no es el mejor, pero a veces perdemos de vista que los instrumentos están ahí, que los mecanismos de protección, que los mecanismos de diálogo, que esas redes de personas que quieren avanzar en este sendero están ahí, y simplemente creo que la invitación sería a que todas ustedes y todos ustedes se acerquen a este enfoque, un enfoque novedoso, un enfoque que tiene como punto de llegada la protección cada vez en mejor medida de los derechos, para que participemos en este diálogo que debe sumar cada día más voces. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, profesora Morales Antoniazzi. Muchas gracias también a ustedes por este tiempo. Y bueno, pues la invitación está ahí. Creo que nos lo han dicho de manera pues extraordinaria. Dos extraordinarias académicas, un extraordinario académico y mi gran amigo Mario. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querido Rodrigo. ¿No? Sin duda, pues bastante interesante. Me quedo sobre todo con esto último que planteas, la idea de convergencias, la idea de diálogos como estrategias ante el contexto desafiante. Desafortunadamente, estamos realmente sobre el tiempo. La profesora Mariela Morales ha sido muy generosa con su tiempo, con su agenda para estar el día de hoy aquí con nosotros, y pues quisiera agradecerle nuevamente, profesora, y también desde luego agradecer a nuestra directora por su confianza, por su respaldo para materializar esta iniciativa. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Hasta luego. Gracias.